Padre, tú sabes que ha sido mi deseo solamente que tú seas enaltecido en todo lo que estás haciendo en el mundo, especialmente aquí en Oaxaca. Gracias por el privilegio de darme la oportunidad de servirte aquí en este hermoso estado. Señor, que toda la gloria sea para ti. En mi casa no quiero tocar tu gloria, solamente sea para ti totalmente. Bueno, al hacerlo ya por 9 años, desde el año 56 al año 64, viendo la religiosidad de la gente y cómo la gente me admiraba como el Cristo, ya inclusive sin la transformación del Cristo. En mi ignorancia de las Sagradas Escrituras, yo decía: Dios, cuando hagamos cuentas llegado el día, tú me sales debiendo. Cargo una cruz de 78 kilos, camino 4 o 5 kilómetros descalzo, me golpean con varas espinosas, con el látigo, con la mano, me dejan en los laderos del Cerro de la Estrella. Señor, estoy excedido en las obras. Cuando me vea San Pedro, porque era la idea que tenía, que San Pedro estaba a la puerta del cielo. Cuando me vea ahí en la muchedumbre que quería entrar al cielo, me veía de lejos y decía: pásale, pásale, tú ya no necesitas revisión, déjalo en su lado. O sea, yo soy un santo y he ganado la gloria. ¡Qué error! Por no conocer la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la Biblia. Y gracias a Dios porque no nos deja ahí en la ignorancia y me buscó por años. Y es por eso que todavía estoy con vida. En el año 56 me inicié como el Cristo. En el 59 fui a la escuela de la Asociación Nacional de Actores, allá en la Ciudad de México, en la colonia Roma. Hice mis estudios del arte histriónico para mejorar la representación del Cristo y muchas cosas más. Pues fui trabajando con grupos de teatro experimental, radionovelas. Trabajé en el Canal 11 de televisión representando obras de teatro de época con el grupo mexicano-israelí. Trabajaba con Bellas Artes. Se estaba haciendo un programa de don Salvador Novo en aquel entonces, director de Limba, para llevar teatro a todas las colonias. Y a la vez yo trabajaba con un grupo de actores mexicanos y judíos en la colonia Polanco, en Galileo 100, donde estaban las oficinas de la Embajada de Israel. Y ese grupo iba a hacer un viaje a diferentes países llevando teatro mexicano. Era un programa que estaban programando la Embajada de Israel y el Consejo Nacional de Turismo, que presidía en aquel entonces el señor Miguel Alemán, que había sido presidente. Iban a pagar gastos de hoteles, de aviones a los diferentes países. La cosa es que yo estaba llamado para ser el segundo de los actores escogidos para ir a ese viaje. Y pues realmente yo, siendo aparentemente famoso a través de los diarios, entrevistas y demás, pues trabajé también en dos cosas pequeñas, en 2 películas.
con Carlos Ravelo, el periodista de Excelsior, no sé si viva, y Ramírez de Aguilar, que murió hace años. Iba para la tercera película porque en el año 64 un periodista de Excelsior también me dijo: quiero hacerte un reportaje en primera plana de Últimas Noticias, de la redacción. Y fui buscando llenar el vacío de mi vida. Y después de la entrevista bajé el ascensor y abajo estaba Carlos Ravelo. Y me vio y me dice: agárrate porque en la próxima película te vamos a dejar una mejor parte. Arregla tus asuntos con el sindicato. Yo no era miembro activo del sindicato de actores. Yo tenía que sacar un permiso. Eso y muchas cosas más, pues aparentemente yo lo tenía todo, pero era un miserable, vacío, asqueado de la vida, desesperado. Nada de este mundo, ningún placer, ninguna cosa, ninguna fama, ningún dinero puede llenar el vacío del ser humano. Pero Dios me anduvo buscando por años. Esa anciana que leía los periódicos desde el año 56, por 3 años lo estuvo leyendo, los periódicos, y oraba a Dios. Decía: Señor, salva a este hombre, mándale un hombre valiente, un hombre que le sepa hablar, un paladín tuyo, en sus palabras. Estuvo orando por 3 años. Mientras yo trabajaba como empleado federal de las Cortes Penales, en los juzgados penales allá en Lecumberri, y pues allí tenía un salario bueno. ¿Por qué estaban ahí estas ancianas? Porque yo tenía un hermano menor que padecía convulsiones. Lo trataron los médicos y no consiguieron mucho. A mis padres le dijeron: llévenlo con un pastor para que les ore por su hijo. Y no quisieron mis padres. No, ¿qué vamos a llevar con esos tales por cuales? No. Seguidores de Lutero. Porque así nos enseñaban en la Iglesia Católica. No quisieron. Antes se fueron, y yo estuve yendo al espiritismo, a las cátedras, a las limpias, a la lectura de cartas. En tantas cosas me metí también con ellos, porque dicen que allí lo iban a sanar. Entonces a mis padres le dijeron: su hijo está llamado para curar, así que lo vamos a... Hicieron una ceremonia. No sé, no entiendo qué le hicieron, pero yo pude darme cuenta que si le daban 4 o 5 convulsiones al día, después de ese rito que le hicieron los espiritistas, le daban más de 20, 25 o más convulsiones, todo el tiempo tirado. Fue cuando mis padres fueron a Iztacalco, a la iglesia cristiana o evangélica como se conocía, y fue ahí donde el pastor mandó a estas ancianas. Lo maravilloso es que Dios nos anda buscando a través de los demás. Y esta anciana, cuando me vio y se asustó y se puso a temblar, fue cuando le dijo eso a Dios: háblale de mi palabra. Y yo fui a disculparme en esa ocasión que me sentía tan miserable. Señoras, buenas tardes, gracias por haber venido, les agradezco, solamente vine por un documento, pero me voy. Nos vemos. No, joven, léanos la Biblia, y luego se va. Y me dieron la Sagrada Escritura en el libro de Proverbios, no recuerdo qué capítulo, pero mientras yo leía, decía Dios: de veras, qué hermoso es esto. Esto nunca lo he leído, y lo estaba leyendo, y fue algo tan agradable en mis adentros que dije: Señor, tengo ahora que compartir a mis amigos, actores y demás amigos. Qué bonito es esto. Y es que la Sagrada Escritura dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. O sea que penetró a mi ser profundo, y fue así como quedé contento, porque era la primera vez que yo leía la Sagrada Escritura. Si las personas les dieran a leer la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, otra cosa salía de la humanidad. Pero no nos enseñan eso. Así que terminé
Le dije, muchas gracias, nos vemos. No, joven, vamos a hacer una... Estoy hablando hace más de 50 años. Joven, no quiere leer, no quiere hacer una oración, incline su cabeza, cierre sus ojos y luego se va. Yo dije, estas mujeres, mientras inclino mi cabeza, cierro mis ojos, sacan polvos mágicos de su canasta y me los avientan para que yo quede atontada en eso. Eso es lo que pensaba. Sí, incliné mi cabeza, cerré mis ojos porque yo quería salir cuanto antes de ahí. Y estuve así viendo a través de las rendijas de mis dedos. No, ellas oraron sinceramente. Lo maravilloso es que Dios había puesto una responsabilidad en esta anciana María de Jesús, o Chuchita como le llamábamos. Iba acompañada de otra señora que se llama Mariquita también, anciana las dos. 6 años me estoy visitando. Cada 15 días, cada 20 días, cada 10 días, cada vez que el Espíritu Santo les impulsaba. Hasta que llegado el 64, cuando yo había hecho por 9 años el Cristo y tenía la gran plataforma de oportunidades, lo del viaje a diferentes países con la Embajada de Israel y el Consejo Nacional de Turismo que presidía el licenciado Miguel Alemán, que había sido presidente, y luego lo de Bellas Artes para presentar obras de teatro que habíamos ensayado por mucho tiempo, otra película con una mejor parte con estos periodistas de Excelsior y muchas cosas más que yo hacía, aparte de lo del Cristo. Yo creo que si no hubiera conocido al Cristo vivo, al Cristo que resucitó el tercer día, lo hubiera seguido haciendo por más años lo del Cristo. Pero debo decir, si no conozco al que resucitó como lo conocí hace 50 años, en el año que estamos viviendo, 2014, en julio, 6 o 7 de julio fue cuando le entregué mi vida al Señor. En Iztacalco, en ese congreso de jóvenes que me invitó esta anciana. El Espíritu Santo me convenció de pecado, de justicia y de juicio. Fue cuando le entregué mi vida al Señor. Estuve quizá, creo que sábado y domingo, fue 6 o 7 desde el congreso empezaba el viernes en la noche, todo el día del sábado, todo el día del domingo. Pero fue una mañana, no sé si fue sábado o domingo, creo que fue sábado, cuando yo, después de compartir Wayne Myers y hacer un llamamiento, ¿quién quiere aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal? Fue cuando el Espíritu Santo me convenció y dije en mis adentros, perdóname, Padre, por haber pecado tanto tiempo y haberte ofendido, pero hoy quiero recibir a tu Hijo Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y es que lo maravilloso fue que cuando yo fui al frente, o sea, frente al estrado donde estaba el predicador, como si hubiera un mezanín, yo vi la figura del Señor con los brazos abiertos. Fue algo borroso, como una nube que me llamaba, dándome los brazos para que yo fuera Él. Y fui cuando fui al frente del estrado, yo le dije, Señor, te entrego mi vida. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, suceda lo que suceda, se pierda lo que se pierda, aquí está mi vida. Yo sabía lo que estaba haciendo. No es que alguien me dijo, hágalo esto, haz esto. El pastor no me conocía, la anciana no entró porque era un congreso de jóvenes. Pero fue algo que el Espíritu Santo me convenció. Y por eso le dije esas palabras que hasta hoy las retengo. Lo dejé todo. Y esa mañana, cuando yo le dije estas palabras al Señor, fui al frente y le dije, estoy aquí. Señor, ven a mi corazón. Fue algo precioso que hasta hoy permanece. Yo creo que si no hubiera entregado mi vida al Señor hace 50 años, estuviera muerto desde hace tiempo. Las broncas, los vicios,
o con el debido respeto esta palabra, o el SIDA me hubieran matado. Pero aquí estoy porque Dios me hizo una nueva criatura. Y las cosas ya viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Ha sido la vida gloriosa con Dios, preciosa. No digo que no hay problemas, he tenido muchos problemas, he tenido que vencer muchos gigantes, pero aquí estoy victorioso, porque si el Señor Jesucristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ha sido agradable la vida con Dios, con problemas, con luchas y todo, pero victorioso. No hay victoria si no hay lucha. Así que agradezco a Dios su amor. Nos enseñaron a la gran mayoría de los mexicanos y en muchos lugares una religión que dice que somos cristianos, pero no. Nos dejaron adorar a tantas diosas y dioses que no son más que lo que dice la Sagrada Escritura, que todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero a quien adoramos, como dice la Sagrada Escritura, es al Cristo que padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue muerto y sepultado, y al tercer día resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre Eterno. Y que no se olviden los que me oyen, que el credo que nos enseñaron en la Iglesia Católica, yo lo retengo porque está en la Biblia. Retengo al Padre Nuestro porque está en la Biblia. Lo demás lo echo a un lado. Y el credo dice que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día y subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre Eterno. Pero que no se olviden que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Aunque muchos se rían y se burlen, hay un infierno eterno, pero también está la gloria eterna para los redimidos por el Señor. Nadie puede salvarse por sus obras. Cuando se rinda a Jesucristo, como yo lo hice hace 50 años, de corazón y de verdad, sin que nadie me dijera, fue cuando Dios me dio una nueva naturaleza. Y hasta ahora permanezco. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Rendirnos al Señor Jesucristo y aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Y dejar a un lado lo demás, respetando a los demás, porque yo respeto como servidor de Dios y como cristiano y ministro de Dios, respeto a los demás, como Dios nos respeta. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pero debe hacer, pídale perdón al Padre Eterno por sus pecados y acepte a su único Hijo Jesucristo y haga a un lado todo lo demás. Y entonces estaremos preparados para la eternidad y nosotros estaremos para siempre con Él. De otra manera, muchos estarán en el infierno. Así que reciba a Jesucristo como su Señor, como su único y suficiente Salvador. El Cristo que resucitó, no el Cristo que está en una pared o en una mesa, como yo lo hice muchas veces, sino el Cristo que vive a la diestra del Padre. Pero va a venir por los suyos, no sé en qué tiempo, para llevárselos, y después será la cosa más terrible en el mundo para todos aquellos que no lo han aceptado. Así que acepte. Dígale: Señor, sin que nadie me obligue, te entrego mi vida y voy a vivir por ti. Pero hago una entrega genuina. No es simplemente una oración, sino una entrega total, y deje el pecado. Y cuando usted lo haga, usted va a ser una nueva persona. Así que es la solución, nuestra entrega a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que acéptelo. Dígale: Señor, mi Padre, agradezco tu amor al habernos dado a tu Hijo Jesucristo, naciendo de la Virgen María, viviendo como un hombre pero sin pecado, hasta que fue como el Cordero de Dios a la cruz del Calvario. Él tenía poder, como dice la Sagrada Escritura, para pedir legiones de ángeles que vinieran
a defenderlo, pero él fue como el Cordero de Dios a entregar su vida en la cruz del Calvario. Sufrió los peores dolores hasta que derramó la última gota de sangre. Pero no quedó allí en la cruz. La Sagrada Escritura dice que al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre. Entreguemos nuestra vida al Señor voluntariamente.